Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Pathshala, Spanish, Español. Estamos en el paper 15 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, parte 1. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru. Vamos a hablar del módulo llamado Conquistadores y exploradores. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia llamada conquistadores y exploradores, con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre las obras y una breve biografía de ellos del periodo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. También en el presente capítulo se hablará de los exploradores y los conquistadores que llegaron al Nuevo Mundo, Nueva España, tras su descubrimiento, para enriquecerse. La llegada de estos exploradores y por consiguiente de los conquistadores marcará un impacto grave en la historia del mundo. La conquista de México fue el pistoletazo de salida hacia una mayor penetración al continente americano, al igual que las noticias de algunos capitanes españoles sobre el imperio inca, que instigó a los exploradores a ir en busca de más reinos con oro. En los años 1530 y 1540, el ritmo de exploración y conquista se aceleró una vez más. El interés se centró inicialmente en las zonas del norte del imperio inca, al saber el actual Ecuador, Colombia y Venezuela. Uno de los capitanes de Pizarro, Sebastián de Benalcázar, continuó su conquista de las provincias de Quito en 1534, con una incursión en el territorio de los indios chipchas, donde fundó los establecimientos españoles en Popayán en 1536 y Cali en 1537. Benalcázar fue nombrado gobernador de este nuevo territorio fronterizo. Jiménez de Quesada creía que más allá de los Andes, en el misterioso interior del continente, había una tierra tan rica en oro que su rey se cubría de este polvo precioso una vez al año para bañarse en un lago sagrado. La leyenda de El Dorado abrió el apetito de los aventureros españoles y, junto con otros cuentos de riquezas fabulosas, les impulsó a explorar zonas de algunas regiones muy difíciles de las Américas. En 1541, Gonzalo Pizarro cruzó los Andes hacia el este en busca de El Dorado y vagó a ciegas a través de selvas tropicales alrededor
de los afluentes de Amazonas. Aunque Pizarro finalmente regresó a Quito, Francisco de Orellana, su compañero, se perdió y estuvo flotando a lo largo de toda la longitud de Amazonas, hasta que navegó a la isla de la Española. En este gran sistema fluvial encontró a unas mujeres guerreras, a las que llamó Amazonas. La contraparte norteamericana de El Dorado fue la leyenda de las 7 ciudades de Cíbola, cuyos edificios se dice que tenían incrustaciones de oro y turquesa. Esta leyenda surgió de los informes de otro gran imperio indio, situado en el extremo noroeste de México, y que fueron explorados por Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Durante 8 años, este viajó por el mar y por los pantanos y también los desiertos de la Florida en el Golfo de California, cruzando las tierras de muchas tribus de indios salvajes, hasta que finalmente llegó a la Ciudad de México en 1536. 4 años más tarde se decidió a probar suerte de nuevo en otro épico viaje de exploración, lo que le llevó a través de las selvas del interior de Brasil y eventualmente a Paraguay, donde se convirtió en gobernador. Francisco Vázquez de Coronado encontró lo que hoy es Nuevo México y Arizona, y siguió adelante hacia el este, donde descubrió el Gran Cañón y luego cruzó el Río Grande en Texas. Regresó a México después de haber fracasado en encontrar lo que estaba buscando. Su exploración dejó a la corona española territorios más extensos en la parte norte del continente americano. Otro de los grandes exploradores de América del Norte fue Hernando de Soto. Él dirigió una gran expedición a la Florida en 1539. Descubrió el Mississippi en el cambio, pero murió de una fiebre en 1541. Tales áreas eran zonas fronterizas peligrosas que fueron incorporadas oficialmente al tiempo español, pero que estuvieron escasamente pobladas hasta mediados del siglo XIX, cuando los colonos anglosajones que migraron desde la costa del Atlántico se hicieron cargo. En América del Sur
toda la zona al este de la cordillera de los Andes fue explorada, aunque fue ocupada muy lentamente por las dificultades del clima y la geografía. Había compensaciones de recursos económicos atractivos. El enorme interior de Brasil, ocupado por los portugueses, siguió siendo territorio virgen hasta finales del siglo XX. Las pampas de Argentina y los secos fríos de la Patagonia, así como las praderas y los desiertos de América del Norte, fueron rechazados en gran parte por los colonos españoles hasta la década de 1870. Juan Díaz de Solís comenzó sus exploraciones en 1516, pero cayó víctima de caníbales. Magallanes lo intentó de nuevo en 1520, antes de dar vuelta hacia el sur y encontrar el estrecho que hoy lleva su nombre. Por su parte, una expedición dirigida por Pedro de Mendoza llegó de España y fundó la ciudad de Santa María de Buenos Aires, que sin embargo fue destruida por los indios en 1541. También fundaron Asunción, la primera colonia española permanente al este de los Andes. En enero de 1540, Pedro de Valdivia partió de Cusco con la autoridad de Francisco Pizarro para conquistar y poblar las extremidades meridionales del Imperio Inca, que Diego de Almagro había abandonado después de su desastrosa campaña chilena de 1535. La expedición de Valdivia tardó todo un año en cruzar los Andes y atravesar el desierto del Atacama. El 12 de febrero de 1541, Valdivia fundó la ciudad de Santiago, pero en 6 meses fue destruida por los indios araucanos, uno de los pueblos más belicosos encontrados por los españoles. No fueron capaces de llegar más lejos que el río Biobío, que se convirtió en la frontera con los araucanos. Desde Chile, los españoles cruzaron a lo que hoy es Argentina, fundando en las estribaciones orientales de los Andes las ciudades de Mendoza y San Juan, en la década de 1560, las cuales fueron extensiones de la colonia chilena. La ciudad de Buenos Aires, abandonada por los españoles en 1541, fue refundada en 1580.
por una expedición de Paraguay, aunque languideció hasta finales del siglo XVIII como un puerto de mar con pocas subsistencias, en un comercio ilícito de esclavos africanos y plata peruana, con comerciantes portugueses de Brasil. El proceso de conquista en declive desde la década de 1540 se puede decir que llegó a su fin a mediados de la década de 1570. En el medio siglo transcurrido desde que Cortés desembarcó en Veracruz, España había explorado y dominado un área muchas veces su propio tamaño. Es notable que tal hazaña se llevara a cabo no por ejércitos regulares, sino por pequeños grupos de aventureros que actuaban en contra de dos grandes imperios y una serie de tribus indígenas en circunstancias duras, peligrosas y a menudo imprescindibles. La ventaja española más significativa residía en la política y la estrategia militar. Los españoles no eran invencibles, perdieron muchas batallas y muchos pueblos indios resultaron imposibles de derrotar, al menos durante largos periodos de tiempo. Pero los conquistadores explotaron hábilmente las rivalidades entre los nativos y sus conflictos internos para ganar aliados y debilitar los poderes establecidos. También el éxito español se vio facilitado por los virus del Viejo Mundo, que se extendieron por América con efectos devastadores. Grandes epidemias agotaban los recursos de los nativos y causaron una desmoralización aguda. La pérdida demográfica agravaba el desequilibrio psicológico que existía entre indios y españoles. Y aunque los españoles pudieran haber sido sorprendidos por el descubrimiento de un nuevo mundo, estos sabían exactamente lo que querían de él: oro y poder. Por el contrario, los indios americanos no sabían qué esperar de los intrusos. En el momento, los líderes aztecas e incas organizaron su resistencia. Ya era demasiado tarde. La estructura de su autoridad imperial ya había sido socavada y habían aparecido divisiones irreparables entre los pueblos nativos. Como resultado, no pudieron realizar un esfuerzo concertado para repeler a los invasores europeos. Sin embargo, los pocos que tuvieron la oportunidad de comprender la naturaleza de la invasión europea fueron capaces de sobrevivir, como los araucanos. Estos desarrollaron una resistencia efectiva mediante la adopción de algunos de métodos de su enemigo, por ejemplo, aprender a montar a caballo o manejar armas de fuego.
Así pues, los conquistadores disfrutaron de la ventaja de la sorpresa. La mayor parte de los pueblos indígenas de América, habiendo sido tomados por sorpresa, tomaron unas defensas inadecuadas. Y aunque no se ve ningún misterio acerca de la victoria de los conquistadores, los indios se explicaron su derrota en términos metafísicos. El fraile español Bernardino de Sahagún recopiló información oral relacionada con los aztecas sobre algunas profecías fatales que decían haber anticipado la llegada de los españoles. Sahagún tomó nota sobre la inquietante historia de la postración psicológica de Moctezuma ante Cortés. Supuestamente debido a su creencia de que el invasor era el dios Quetzalcóatl. En Perú, los cronistas españoles informaron de mitos similares sobre el dios Viracocha, el cual había partido a través del Pacífico prometiendo volver. Estos cuentos mitológicos atribuyeron un toque mistificador a la conquista. La conquista de América fue una gran empresa española, realizada por unos pequeños grupos de hombres contra multitudes de indígenas. Ello dio las bases para crear una Hispanoamérica más civilizada y progresista. Las naves que llegaron el 12 de octubre de 1492 a Guananí no encontraron una isla desierta. Seguir hablando de descubrimiento en sentido absoluto y trascendental supondría la inexistencia previa de la historia humana y cultural en las tierras encontradas. Conclusión. La conquista de América por los españoles tiene, sin embargo, características especiales que la dignifican y sobre todo leyes de Indias que protegían e igualaban a los indígenas. Pero como se sabe, en la realidad no se cumplían en gran parte. Hubo de parte de los españoles y también de los indígenas actos de gran valor y abnegación. Eso sería absurdo y revelador de arraigado y anacrónico etnocentrismo. Además, todo el proceso está matizado por la sublime ironía de que Cristóbal Colón llegó a donde no pretendía y no alcanzó lo que realmente buscaba. Colón se muere creyendo haber alcanzado su sueño: navegar de Europa a la India. Nunca tuvo una idea precisa de lo que había encontrado. Las tierras que halló y sus habitantes se mezclaron confusamente con sus fantasías, mitos, utopías, ambiciones y febril providencialismo mesiánico.
Los exploradores como Cristóbal Colón no habían previsto de ninguna manera encontrar un nuevo mundo. Intentaban encontrar la manera de llegar al lejano oriente. Es por eso que pudieron conseguir los fondos para costear los viajes en sus barcos de lujo. Convencieron a los bancos y a las familias reales de Europa que podrían reducir los gastos de envíos de especias si podían ir directamente a través del Océano Atlántico y no descendiendo alrededor de África, que era la habitual ruta. El recibimiento de los locales no fue muy amistoso, guiados por el cacique Irrihuga. Diezmaron las filas españolas. Casi todos los que viajaron murieron, excepto Alba Núñez Cabeza de Vaca, Alonso de Castillo Maldonado, Andrés Dorantes de Carranza y un esclavo. Los 4 escaparon a duras penas de esos lugares tan hostiles y avanzaron hacia el oeste en los actuales estados de Alabama, Luisiana y Texas. Los conquistadores españoles fueron los soldados, exploradores y aventureros españoles que pusieron diversos pueblos y territorios de las Américas bajo el dominio de la corona española durante la llamada Era de los Descubrimientos, la cual siguió a la leyenda de Felipe II, el cual prohibía los actos de conquista, dominándose a partir de entonces los actos llevados adelante por los españoles con la palabra pacificación. El Nuevo Mundo muestra al asombrado europeo una realidad nueva, de la que él no tenía ni la menor idea. Por eso los exploradores del continente experimentaron a veces un verdadero choque psicológico ante la realidad desconocida. Este asombro llevaba frecuentemente a la mudez. Los textos de los conquistadores estaban cargados de la figura retórica del silencio. Pese a su nombre, el Nuevo Mundo renovó y amplió los límites de lo maravilloso. La aparición en el mapamundi de los continentes ignotos para los omniscientes sabios de la antigüedad era por sí mismo el milagro. El Nuevo Mundo parecía a los europeos una tierra maravillosa. De allí proviene la credulidad de los conquistadores, que hoy día se percibe a veces como algo infantil. Los conquistadores fueron exploradores y guerreros españoles que conquistaron con éxito gran parte de América en el siglo XVI. Hernán Cortés en 1519 comandó 400 hombres contra los aztecas mexicanos, conquistando finalmente la capital Tenochtitlán, actualmente Ciudad de México. Pedro de Alvarado en 1524 comandó una invasión con éxito contra el Imperio Maya, lo que es actualmente Guatemala. Francisco Pizarro comandó una hueste de 180 hombres y 37 caballos contra el Imperio de los Incas del Perú, ocupando el Cusco, la capital de los Incas, en 1533. Existieron muchos otros conquistadores,
Estos son los tres grandes conquistadores del Centro y Suramérica.